Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Bienvenidos a Refugio del Aventurero. Nos encontramos viajando de historia en historia, oyendo frases hechas, modismos, expresiones, refranes y dichos, con el fin de recorrer la lengua en busca de aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y decirnos cualquier frase que suene extraña, nos adentraremos en el folclore como es habitual y encenderemos una hoguera, donde nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy retomaremos el origen de las expresiones, frases hechas, refranes, etcétera, parte 2. Y después del retomar hay el recomer, porque si tomas es porque bebes. Bueno, pues nada, lo dicho, no voy a repetir lo que ya dijimos en el episodio anterior, que fue, bueno, pues todo el origen de los refranes, y que el que quiera deleitarse 3 o 4 minutos con mi voz narrando y relatando los orígenes de los refranes, pues ahí lo tienen en el episodio número 19. Y nada, vamos a empezar directamente, si os parece, o tenéis alguna cosa que comentar antes. ¿Cuál os da más rabia? ¿Qué frase de expresión? Pues, ¿qué te parece si empezamos de la misma forma que empezamos el anterior, con el de camisa 11 varas? Vamos a aclarar este misterio de una vez por todas. Eso, que los puñales vuelan luego. Exacto. Camisa 11 varas, a ver, y corrígeme si me equivoco, Víctor. Ahora no te preocupes. De examen. Sí, espérate, sí, espérate. Espera, A ver, venga. No corras. Toma, coge boli y papel y apunta. Hay que tomar notas, sí. Vamos a ver, dígame. Bien, este refrán, pues bueno, ya sabemos que no el dicho, o sea, los castillos están compuestos por diferentes torres, perdón. ¿Cómo? Y la camisa, perdón. Yo no voy a decir lo que he oído. Sí, yo tampoco. Por torres. Tiene torres. Y entre las torres está la camisa. Pero esto no lo dijimos ya la otra vez. Sí, no, sí. Es que es necesario que desde el principio marcar terreno para que Víctor luego no me coja desprevenido. Entonces, esto lo vamos ya a dejar aquí ya clarito. Vamos a dejar las cosas claras. Puñal de la espalda del otro día. Y sin... Sí. Víctor me está lanzando el mal de ojo, ¿eh? Eso es una lima, no un lápiz. Correcto. Bueno, total. Y esto es un cuento, no es una libreta. Bueno, entonces la camisa, como ya he dicho, era lo que estaba entre las dos torres. Y bueno, las varas era la medida que usaban para aquel entonces, en la Edad Media, si mal no recuerdo, para medir la altura de estos muros. Entonces, claro, meterse en la camisa pues suponía un problema, sobre todo en temas de asedio. Entonces, pues no hay que meterse en camisa de 11 varas, surge de ahí porque si te metías ahí, pues básicamente te acribillaban y te mataban a base de flechazos. Van por ahí, ¿verdad? Sí. Bien, flechas, piedras, bien. ¿Cómo me has sacado ese puñal, eh? Muy bien. Te doy un 6. Pero a ver, ¿cómo que un 6? Yo no me conformo con menos de un 7, Víctor. Yo menos del notable no. No. O sea, yo quiero el 7, ¿eh? Y 7 alto. Bueno, venga, luego viene esa recuperación y lo hablamos en privado. Bien. Pues, dado que eres el profesor, ¿por qué no continúas tú? Bueno, primero hay que saludar a Lozar Nichochagua por estar aquí en el chat. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas. Oli. Hay uno que se utiliza bastante, que es cargar o colgar el San Benito. Bueno. ¿Alguien le suena? O sea, os tiene que sonar, digo yo, ¿no? Sí, a mí me suena, pero si me vas a preguntar por el origen, todo tuyo. Ni idea. A mí me suena otro, pero voy a decir a continuación, pero dale caña tú. Bueno, pues colgar el San Benito se suele decir cuando se culpa a alguien de forma inmerecida. Y esto surge porque el San Benito era un saco bendecido por un sacerdote que se colgaba en el cuerpo de la gente pues durante la penitencia. Y durante la Edad Media, la Santa Inquisición, colgarse el San Benito en el cuerpo, lo convirtió en un símbolo hereje y les obligaba a los herejes a llevar este tipo de indumentaria.
Entonces también a brujos, brujas, ladrones, todo esto extraño que por aquel entonces no gustaba, pues se les hacía llevar el San Benito así, de esta manera, de una forma mal. Y de ahí lo de cargar las culpas, ¿no? Que también se conoce como cargar el muerto. Que lo de cargar el muerto es otra expresión que también tiene un origen diferente. Sí, fíjate tú que ese era el que yo iba a decir a continuación. Realmente, o sea, hay gente que los confunde, pero vamos, que no tienen... Bueno, a ver, no es que no tenga nada que ver, pero básicamente son distintos. El de cargar el muerto... la verdad es que es un, bueno, no, como tú bien has dicho, Víctor, es básicamente cargar el problema, ¿no? Pero tiene un origen un tanto, yo diría, siniestro. Y básicamente, para que nos situemos, cuando alguien moría, pues obviamente las autoridades, me refiero, moría de manera violenta, es decir, moría asesinado. Entonces, a mí las autoridades... tengo que decir que me gusta bastante porque... Bueno, cuenta, ya verás, es buenísimo. Sí, no, o sea, pues bueno, cuando alguien moría violentamente, las autoridades aparecían en plan Sherlock Holmes y Watson y decían, ¿quién ha sido el asesino? Y claro, tenía que aparecer el culpable. Pero a veces, por no decir la mayoría, pues no aparecía el culpable. Entonces, pues las autoridades, si no descubrían al culpable, pues les ponían a todo el pueblo pues una generosa sanción que creo que se llamaban, corrígeme tú, Víctor, el homicidio, no, ¿cómo era? Homicisium, creo que es. Homicisium. Eso, justo, homicisium, que bueno, que es latín, ya os podéis imaginar, de ahí proviene el homicidio, creo que es así. Y básicamente el tema, pues bueno, pues la gente, al no querer pagar esa generosa sanción que les ponían, entonces cogían y tenían pues 3 opciones, y una de ellas, como ya habréis podido adivinar, pues dio origen a este refrán. La gente cogía el muerto y entonces lo llevaba al pueblo de al lado. De esa manera ellos se libraban de la multa y luego pues el pueblo de al lado, que era el que probablemente tenían mucha rivalidad, pues les ponía el muerto y así ellos pues bueno, tenían que pagar la multa y ellos se frotaban las manos y listo. No sé si por ahí, creo que va por ahí, Víctor. Sí. Sí, dices que este te gusta bastante. A ver, cuéntame, porque creo que a mí también me gustan por unos determinados motivos y quiero saber si son los mismos. No, por el simple hecho de ya no preocuparse por quién se ha muerto y cómo se ha muerto y quién es el asesino si está alrededor nuestro, sino que les preocupa más el no tener que pagar la sanción. Que por una parte lo entiendo, porque a lo mejor en aquella época mucho dinero no tenía la gente. Entonces, igual era un problema tener que pagar la sanción. Pero es curioso eso, ¿no? Que en vez de preocuparse más por encontrar al culpable, era más fácil coger el muerto y llevarlo al pueblo de al lado para que se comieran ellos la sanción. Justo. Pues nada, pues hemos de nuevo coincidido en los motivos. La verdad es que la verdad es que es un truculento todo esto, porque es que supone un serio problema. Porque ir cargando con el muerto, si iba el muerto arriba, muerto abajo, pues de tanto meneo en el zanco eso ya empezaba a oler. Entonces, no me extraña que los pueblos tengan a veces tantas rivalidades, porque si ya empezaban así, la verdad es que yo creo que, yo creo que hubiera sido más fácil, pues yo qué sé, o una de dos, o lo entierras en una zona alejada y aquí nadie ha pasado nada, y si preguntas a las autoridades, no, fulanito se ha ido de viaje, o señalar al vecino de al lado que también te caía mal, entonces todo podías ponerte de acuerdo con todo el mundo y señalar al ladrón o al maldito payaso de turno, y así, pues bueno, se mataban 2 pájaros de un tiro, ¿no? Esto es así, o sea, te librabas de la sanción y te librabas del pesado del pueblo, o sea, y hablando de matar 2 pájaros de un tiro, eso sí, justo aquí, que lo he dicho yo, no sé de dónde procede. Bueno, yo antes de pasar a otro, ahí cuando estaba leyendo para ver de qué se trataba, se me ocurrió el hecho de estaría bien investigar o encontrar alguna investigación cuál fue el muerto o dónde ocurrió que diese más vueltas el muerto por poblaciones diferentes. Porque me lo imagino uno echándoselo a un pueblo vecino, ese pueblo vecino echándoselo a otro,
¿Sabes cuánto tiempo puede haber estado un muerto dando vueltas por pueblos para no comerse la sanción? Empezar a lanzar el mismo cadáver de un pueblo a otro por quitarse el muerto de encima, nunca me habían dicho. Tela, ¿no? O sea, alguien diría, ya no, este pobre hombre o esta pobre mujer, creo que ya ha viajado bastante, ¿no? El muerto viajaba más por el mundo que cuando lo hizo con vida, básicamente. Esto es un poco como la película esta, no sé si la habéis visto. Este muerto está muy vivo. Es una pura fantochada, pero a mí la verdad es que me hizo mucha gracia. Todo esto del tema medieval que estáis comentando, a otro respecto, yo me acuerdo cuando estudiaba el primer curso de Derecho, nos hablaron de los fueros de Jaca. No sé si conocéis Jaca, que es una población de Aragón, ahí cerca de Huesca. Sí. Y en los fueros de Jaca había unas leyes muy curiosas que básicamente te restaban salarios, esa era la pena principal, te quitaban salarios o incluso penas mayores ya punitivas, en plan, pues, incluso la muerte, ¿no? Pero curiosamente, si veías las leyes, estaba más penado tirar del pelo a alguien y tirarlo al suelo. O sea, si tú estirabas el pelo a alguien y lo tirabas al suelo, recibías más pena que si, por ejemplo, le pegabas una paliza o incluso le dabas una puñalada, ¿vale? Ese era el ratio divertido del asunto, que no tiene nada que ver con planes, pero viene a colación de estas cosas que hacían en el medievo tan curiosas. ¿Por qué? Pero sí. Sí, es curioso. Era una de los fueros. Yo creo que alguno de los mandamases que tenía en mano para poner este tipo de leyes le daría mucha rabia que se lo hicieran y alguna vez se lo habrán hecho y lo puso para que nadie se lo haga. Básicamente, algo así tenía que ser. Eso era para que no le quitaran la peluca, la típica peluca que llevaban de postureo, porque si no, ya miras tú que no sé. Claro. Es que imagínate, si le tiras del pelo y luego lo empujas al suelo, ya estás muy mal, ¿eh? Estás fatal. Eso es un poco como las leyes que ya no tienen sentido a día de hoy, que vienen de eso, de la edad medieval. Y como esa del tirar del pelo, hay algunas. Recuerdo una de Inglaterra, que creo, no sé si lo he dicho alguna vez aquí, que resulta que si tú ves en Inglaterra a un irlandés encima de una muralla con arco y flechas, lo puedes matar. A día de hoy existe. Así que si alguno hace la gracia y lo matas, estás en toda la ley, no te pueden decir nada. ¿En serio? Esto, madre mía. No, madre mía, esto ya así que me has dejado patidifuso. O sea, yo creía que ya los irlandeses y todo eso, los ingleses, pues ya habrían llegado a buenos términos, pero es que esto no sé. Son leyes que perduran desde entonces y nadie las ha revocado, nadie las ha quitado del sistema legal. Ya, no. Pero tendrá que haber otra que que sí que cubra un poco las consecuencias de hacer eso, ¿no? Digo yo. No, esa es una excepción. Estará prohibido matar, pero si se cumple justo en los términos que pone una que eso es legal, pues te salvas. Básicamente, yo creo que aquí lo que pasa es que, a ver, como son tantas leyes, algunas bastante estúpidas, como tú bien dices, lo que hace el gobierno para no tener que ir una por una y abolirlas, lo que hace es lavarse las manos. Como ya sabéis dicho, este dicho pues procede pues básicamente de Poncio Pilato, que lo hizo literalmente en el momento de la ejecución de Jesús, y con esto pues bueno, mucha gente de hoy en día pues hace eso y se desentiende del problema. Una manera muy elegante de decir, esto no va conmigo, arreglaros vosotros solitos, básicamente. Después hay otra que quiero nombrar, también de allí en Inglaterra, por si alguno va, por si se encuentra que no hay baños públicos, que no los hay, pues hay una ley que dice que puedes picar a cualquier casa y te tienen que dejar entrar para usar el lavabo. ¿Qué dices? Sí. Bueno, o sea... Otra cosa es que el que esté allí no te deje o no. Pero legalmente tú puedes ir y decirle que tal, ahora vengo. Eso. O sea, tengo que evacuar. Si te dicen que no, puedes ir a la policía y decirle, oye, que no me está... Venga, una orden de... Se supone que sí.
Vaya tela. Joder. Madre mía, sí. No sé, la verdad es que no tenía ni la más mínima... Esto realmente es otra ley estúpida, ¿no? Porque con esto lo único que haces es invitar al ladrón. O sea, no se debe... Yo creo que esta ley pues también debería de estar fuera. O primero, o eso... Esto de tengo que ir al baño, déjame entrar en tu casa, ya espérate cualquier cosa que pueda hacer un desconocido dentro de tu casa. Habrá quien Total. realmente pueda necesitarlo, pero... Sí. Pues sí. Pues nada, sí. Es así. Pues Bueno, vamos a volver a las frases hechas, va. matar dos pájaros de un tiro, digo. Eso, Que vale. es justo que ese dicho, pues bueno, es muy fácil, ¿no? Coges y resuelves de un disparo o de una tirada, pues dos problemas. Entonces, pues bueno, es bastante... rara vez sucede esto. De hecho, a veces a veces ni siquiera se resuelve un problema, sino que perdura ahí. Pero el origen de este dicho, la verdad es que estoy un poco confundido porque a veces, o sea, hay varias explicaciones. Hay quien dice que surge en la Edad Media y otros dicen que no, que fue posterior. Y entonces aquí no sé si vosotros habíais oído hablar de este. Que si no, a otra cosa, mariposa. Y punto en boca. El de punto en boca me da mucha curiosidad. ¿Alguien lo sabe? Ese, fíjate tú, yo creo que era el que surgió en la Edad Media, pero que la discusión, cuando discutían en el tema de la Edad Media, pero no estoy seguro. A lo mejor me estoy confundiendo con otro, espera, que lo miro enseguida, porque es que ese precisamente no lo he mirado. A ver, yo tengo un refrán que no sé si alguno de vosotros lo habrá escuchado alguna vez en su vida, ¿vale? En mi casa siempre se ha dicho, y yo creo que proviene del sur, porque mi madre es andaluza. Y el refrán es, atención, en ganando vengan bollos, en perdiendo que me roban. ¿Lo habéis oído alguna vez? No. A ver, repite, porque yo creo que incluso los oyentes necesitan que lo digas otra vez. A ver, repite. Es que no lo he entendido tampoco. Sí, menos mal, yo ya decía... Porque esto es un refrán o un trabalenguas. Atención, en ganando vengan bollos, en perdiendo que me roban. O sea, que es el quien tenga ganado mucho, Bollos. le viene robando. Sí. ¿No? El quien va ganando mucha pasta, le roban, ¿o cómo es esto? No, a ver, yo creo que proviene del castellano antiguo, porque lo de en ganando vengan bollos, Sí. perdiendo, eso es castellano antiguo. Por lo tanto, yo creo que pertenece a la Edad Media, pienso. El significado de esto es que cuando a ti te conviene, todo para ti. O sea, que en ganando, mientras estés ganando, pues vengan bollos. En cuanto pierdes alguno, ¡ah, que me roban! Te quejas, ¿no? Ese es el significado. Es como ancho para mí, pero cuando ya no resulta esto, pues me quejo, ¿vale? Y ese refrán es muy raro porque yo lo he escuchado toda mi vida y cuando lo digo por ahí la gente nadie lo ha oído. Entonces no sé si aquí en el chat, por ejemplo, alguno lo ha oído alguna vez. ¿Puede decir? Yo no, seguro. Es curioso. Y tengo peores, pero eso no Ay, bueno. O sea, que te has traído un repertorio, ¿verdad, Alma? Es que hay algunos que no los voy a decir porque son súper sacrílegos, ¿vale? Así que no los voy a decir. ¿Cómo, hombre? Pero no puedes hacer eso y callarte ahora me dejas a mí con Ha tirado curiosidad. la piedra y luego ha escondido la mano. Ha tirado la piedra y ha escondido la mano. Sí, tío, que son súper sacrílegos y nos podemos cargar a audiencia, ¿no? Puede ser. Luego, off topic, os contaré si queréis. En cualquier caso, o sea, fíjate tú, este dicho que has mencionado, pues francamente es un dicho que a mí me recuerda uno que básicamente que se dice en la economía, esto no es un dicho, que es cuando hay buenos tiempos, pues todos son palmaditas en la espalda, pero cuando se avecinan problemas económicos, pues entonces pues ya vienen las quejas, ¿no? Esto no es ningún dicho, pero que me ha recordado, no me acuerdo de la película, pero vamos, que se decía, creo que era en La Gran Apuesta, pero no puedo asegurarlo. Y bueno, claro, cuando uno se queja, pues vienen los llantos y demás, pero sobre todo cuando no has sido preparado. Entonces hay uno que me gusta mucho que es a llorar al valle, aunque hoy en día, ¿sabéis lo que dicen? A llorar a la llorería. Esto es bestial. De hecho, han hecho stickers a diestro y siniestro de esto, seguramente. ¿Os suena de algo?
El de a la llorería lo dice a todo el mundo, sí. Pero Sí, el de sí, sí, sí. al Valle no lo había escuchado nunca, la verdad. Pues... Yo a el de la ver, llorería no lo he escuchado. Yo ni ¿no? No. Yo, ¿No? yo lo conocía como a llorar a campo, pero ya está. Bueno, pero vamos, mi imagen, pero bueno, podemos, eso cuenta como que lo has oído, porque Valle, Campo, a ver, no es, quizás no sea exactamente lo mismo, pero vamos, que los orígenes tienen que ser idénticos. De hecho, para que nos situando a la audiencia, esto parece ser que fue de un obispo de Caracas que, bueno, realizaba una visita pastoral a una zona, a esa región, y entonces, pues bueno, en virtud de la festividad ocurrida, pues parece ser que hubo un problema y el obispo os dijo, nada, aquí nada de llorar, o sea, si queréis quejaros, pues os vais al valle. Entonces, y pues se quedó así. Nada, el obispo, como es claro, como vive tan bien, pues claro, para él es fácil decirlo. Los obispos, los cardenales, los papas que ya sabéis, que siempre decían, siempre predicando el evangelio, y eran los primeros en tener hijos. Yo tengo uno al respecto. A Dios rezando y con el mazo dando. Bueno, a ver. No, tampoco lo sabéis. A ver. Esto sí lo había oído. Sí, me suena. Este sí que lo he oído, me suena, pero a ver, repite, que es que, a ver, es que me gusta. A Dios rezando y con el mazo dando. Vale, sí. Nada, lo dejo ahí. No explica su origen, no lo consideras demasiado sacrílego. No lo sé. Ese no es sacrílego, los que conozco sí. Ese no. Ah, vale. Bueno. Me da un poco de mal rollo cuando no los quiere decir, a saber qué tendrá escondido ahí. Te aseguro que no los puedo decir, pero los he oído toda mi vida, que lo sepáis, toda mi vida. Lo que me hace gracia y me parece curioso de los refranes es que, por ejemplo, que ha contado Jaime ahora, que lo dijo un obispo así por decir que a llorar al valle, que de una frase que diga una persona en un momento dado, que se vaya yendo del boca a boca, pues mira lo que me ha dicho, mira tal, y que se haya convertido en un refrán. O sea, de una frase cualquiera. Y que acabe siendo un refrán con su significado hoy en día y todo. Me ha parecido siempre curioso. Sí, eso lo veo casi hasta normal. Porque pasa ahora con los memes. El meme que se hace famoso... Ya, pero ahora tenemos una capacidad de comunicación muy vasta. Un meme tú le das a enviar ahora por WhatsApp y le llega a 400 personas en un momento. Pero una frase en un momento dado que le dice un obispo a unas personas que han ido a... La capacidad de propagación de esa frase es mucho más difícil que la que hay ahora. Más difícil que ahora sí, pero antes solo había esa frase. Y la repetían todos los aldeanos. Y los mercaderes que venían también se la llevaban los pueblos vecinos. Entonces había poca, pero la poca que había se quedaba bien arraigada. Y en cualquier caso, yo os digo una cosa, a ver, que yo soy el primero luego en no seguirlo, pero yo creo que todos deberíamos, en caso de que haya mal tiempo, pues al mal tiempo, como decía Benjamin Franklin, al mal tiempo, buena cara, qué coño, o sea, siempre positivismo y optimismo. Entonces, pues bueno, Benjamin Franklin, ya político, científico y bueno, versado también en letras, él situado en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, pues creo que este fue, no sé si fue presidente de Estados Unidos, y bueno, el caso es que pues de ahí surgió al mal tiempo buena cara. Lo diría en inglés, me imagino, no sé cuál es la expresión original, pero vamos, que la cuestión es que cuando hay problemas, pues en vez de quejarte y todo eso, pues vamos a afrontar las cosas o los problemas pues con optimismo e ilusión, como dice también en YouTube, si lo buscáis, Emilio Duro. No sé si habéis oído hablar de él, pero vamos, es uno que me gusta mucho. Ahora que has hecho esto, o sea, que has mencionado todo esto, he recordado a aquello que se hacía de cachondeo hace no mucho, hace tiempo, pero no tanto, de decir las frases hechas españolas en un inglés chapurreado de español, que era buenísimo. Por ejemplo, de mal tiempo, buena cara sería a bad weather, good face, ¿no? Algo así sería. Sí. La traducción literal. For if the flies. For if the flies era otra de esas. O for the flies y cosas así. Por si las moscas. Por si las moscas, for the flies.
Son bonitos. Sí. ¿Cómo es lo que llaman? De Spanglish o algo así. Spanglish. Justo. Y mira, aquí en el chat tenemos a Chemica, que nos ha dicho uno bastante bueno también, que es a cuadrúpedo donado no se le periscopea el incisivo. Véase, a caballo regalado no le mides el diente. Sí, es verdad, coño. Ese de Chemica, ¿de dónde viene? O sea, porque, a ver, ese yo creo que es bastante antiguo, entonces yo no sé si creo que Bueno, yo supongo que viene también de la época ya no medieval, pero sí de por cerca de esta época, que de cuando había trueques. Lo que significa es que si te regalan algo, pues no le saques pegas. O sea, si te lo regalan, te lo han regalado y ya está, no pasa nada. Y yo creo que más o menos el origen será parecido, que cuando era tiempo de mercaderes y demás, que si te regalaban un caballo viejo que iba cojo y tal, pues era un caballo. Si te lo han regalado, pues lo usas y ya está, no tienes que ir a buscar el mejor de todos. Digo yo, algo así será. Claro, como la vara de medir era mirarles la dentadura. Cuanto mejor dentadura tenía, pues mejor momento. Tenemos un espontáneo ahora, ¿eh? Esto no he sido yo. Espontáneo canino. Yo creo que no tienes más, es como por la boca muere el pez. O sea, esto es tan fácil como cuando pescas el anzuelo, pues al picar por la boca mueren, ¿no? Que luego su significado es otro, pero la expresión como tal no creo que tenga ningún misterio tampoco. Es lo que significa sin más. Y luego, pues vamos porque hemos mencionado ahora varios de la Edad Media, siglo XVIII, lo cual está muy bien, pero yo tengo en la obligación de volver un poco a los romanos, porque ya en el podcast pasado los mencionamos y yo creo que como su imperio fue bastante duradero, yo creo que se merecen esta mención. Entonces, también nos sonará mucho: de tal palo, tal astilla, de tal manera que si el padre es duro de roer, pues el hijo también lo es. Y básicamente pues procede de los romanos, en el sentido de que cuando veían que el centurión pues era duro, pues entonces el niño nacía pues también con mucha fuerza. Entonces siempre a menudo se decía eso. Entonces no era tanto en el sentido como negativo, sino positivo, en el sentido de decir de tal palo, tal astilla, que el chaval ha nacido con fuerza. Y básicamente pues de ahí vino. Sí, pero de tal palo, tal astilla hoy en día tampoco se utiliza solo para criticar o para decir, mira, este es malo, tal palo, tal astilla. No sé. Yo puedes decir por algo, mira, pues que te aparezcas a tu padre en alguna cosa y te digan de tal palo, tal astilla, sin ser algo malo tampoco. Yo, o sea, lo he oído en el sentido de lo he oído sobre todo cuando el padre es muy pesado, pues joder, lo he oído decir, joder, de tal palo, tal astilla, que el chaval es que es también un pesado, un cabezota, no sé qué. A ver, puede utilizarse, me imagino, depende para qué, o sea, tanto como positivamente como negativamente, pero yo sé que hoy en día se utiliza de manera negativa. Bueno, o sea, también hoy en día somos bastante criticones y bastante tocahuevos en ese sentido, pero hay gente que lo puede utilizar a buen fin, o sea, la frase es que te pareces a, sin más, pero sí que es verdad que a lo mejor como somos, pues lo utilizamos todo siempre al peor sentido posible. Las frases o sea, todo lo que sea comparación con algo se suele utilizar, se suele llevar más al terreno de lo negativo que el positivo. Porque, por lo que habéis dicho, como en nuestra sociedad nos gusta mucho quejarnos de todo, y en cambio alabar nos cuesta más, pues se utiliza mucho más para lo negativo que para lo positivo. Pero bueno. Es igual que la ley de Murphy. No, coño, pero es Murphy. Murphy vale. Se utiliza normalmente para hablar de algo negativo, puedes hacer esto, pero si puede pasar algo malo, te va a pasar. O sea, te puede pasar. Se dice la ley de Murphy. La ley de Murphy es todo el abanico. También significa que puede pasar las cosas buenas, pero no se utiliza para las cosas buenas, la ley de Murphy. Básicamente. Se utiliza para las cosas malas. Sí, pero eso sí que es verdad que lo he escuchado más para las cosas malas, pero el de tal palo, tal astilla lo he escuchado en los dos sentidos. Yo, personalmente, a lo mejor... Se puede usar indistintamente.
Pero la ley de Murphy sí que es verdad que la asociamos siempre a, en plan, a quejarse y a decir, es que tela. Mi amigo Murphy. Ese tío sí que era un genio. A la gente, o sea, era un adivino, yo creo, porque aquello que esperas que no sucede, o que no va a suceder, pues eso, pues sucede. O sea, es infalible. Luego, claro, de ahí, sobre todo si te ofenden o la ofensa procede de alguien que conoces, de ahí vino pues el ojo por ojo y el diente por diente. Esto aquí ya nos situamos incluso anterior. Bueno, no sabría decirte, porque esto está situado en el Éxodo, en la Biblia. Entonces, no sé, por ahí irían más o menos romanos, por ahí yo creo que más o menos nos estamos situando más o menos en la misma época. Pero vamos, que no hay tampoco que explicar por aquí mucho. Incluso antes, diría yo, porque eso es del Antiguo Testamento. Cierto. O sea, nos estamos situando ya en el efectivamente antes. Entonces sí, diría que es anterior a los romanos. Esperamos que... Ahora, claro, luego vino el Nuevo Testamento y dijo, nada de tomar venganzas. Entonces, claro, la gente se vio quedar diciendo, pero ¿y el ojo por el ojo? ¿Dónde ha ido a parar? ¿Esto qué es? A muchos no les debió de hacer mucha gracia. No, por lo dicho, como la sociedad como es, les gusta más el ojo por ojo que el no hacer nada. Es más divertido. No, el no hacer nada también en los trabajos se da mucho. En el trabajo, bueno, hoy voy a tocarme los cojones a dos manos. Eso también sucede hoy en día. Pero a la gente le da por quejarse, fijarse en lo negativo en vez de justo lo que te has dicho, alabar. Pero porque a trabajar a nadie le gusta y a quejarse le gusta a todo el mundo, con lo cual son cosas distintas. Una se hace mucho porque gusta y la otra no quieren hacerla, y son las mismas personas muchas veces, ¿eh? Sí. Invierten toda su energía en el quejarse y luego no en el producir. No, sobre todo las quejas van enfocadas a temas económicos, ¿no? O a temas de siempre fijándonos en las cosas de los demás o en los aspectos materiales, digo. Entonces aquí vengo con otro refrán al rescate, es decir, no es oro todo lo que reluce. Y creo que este refrán procede de Shakespeare. Creo que fíjate tú, procede de un poema que escribió en su obra El mercader de Venecia, o como dicen los ingleses, The Merchant of Venice. Esta vez lo he clavado, la pronunciación. Entonces, pues bueno, decía, no me acuerdo del poema, pero venía a decir eso, ¿no? All that glitters is not made of gold, y continuaba con no sé qué, pero entonces de ahí proviene. Nos quedamos con la primera frase del poema y básicamente que siempre nos andamos quejando, no debemos de fiarnos siempre con los aspectos materiales y, oye, ser agradecidos con lo que tenemos, porque a veces lo que necesitamos y lo que queremos lo tenemos justo delante. Entonces yo creo que no hay que continuamente estar fijándonos en lo que tiene el otro o el vecino y más fijarnos en lo que tenemos. A este respecto yo voy a apuntar que sobre no es solo todo lo que reluce aparece en un poema dedicado a Aragorn dentro del Señor de los Anillos por Tolkien. Bueno. Sí, el poema que dice no es solo todo lo que reluce, ni todo el que anda perdido, ni es vagabundo todo el que anda perdido, no me acuerdo cómo era exactamente, pero era así, y aparece en ese poema, siempre me ha hecho mucha gracia. Lo rescataría, obviamente. Sí, claro, es que era un clásico. Fue de Aragorn, ¿no has dicho? Sí, es un poema refiriéndose a Aragorn. Ah, vale. Ok. No, perdón, continúa tú, que es que ya estoy hablando bastante. No, yo iba a sacar otro que también se escucha bastante y es historias rocambolescas. Hombre. Y viene... es que se dice bastante, creo yo. Viene a cuento de hablar de este tipo de historias para catalogar una serie de hechos o circunstancias que resultan extraordinarias, exageradas o inverosímiles. Su origen está en el personaje novelesco de Rocambole, protagonista de una serie de novelas escritas por Ponson du Terrail y entre los años 1859 y 1867. Y las fascinantes e inverosímiles aventuras vividas por el personaje, por Rocambole, contribuyeron a darle gran popularidad como la personificación del hombre cuya existencia se desenvuelve entre intrigas y pericias difíciles de creer. O sea, que le está pasando de todo el rato. Entonces, historias rocambolescas viene del personaje.
Y este en particular me gusta porque, pues como muchos sabréis, aquí la mayoría, por no decir todos, somos escritores, y entonces claro, este viene de la literatura y a todos nos gustaría que algún personaje de los nuestros pues tuviese esta fama, ¿no? De ser parte de un refrán. Bueno, pues eso es lo importante. En una historia yo creo que es lo que más aprecia el lector o el que está viendo la película, ¿no? El tema de que un personaje siempre tiene que estar metido en meollo, y cuando sale de ese meollo se mete en otro problema. Está metido en triángulos amorosos, que su hermano está enamorado de la misma mujer o su amigo está enamorado de la misma mujer. Y de repente descubre que su hermano ha matado a no sé quién. De repente, no sé qué, o sea, que siempre descubre que su padre es un asesino, es el líder de todo un imperio, o sea, son cosas que nos tiene que decir, coño, es que a este tío le ha pasado de todo. Pues oye, pues cuanto más problemas yo creo que mejor, ¿no? Obviamente que estén hilados, no puede ser que sean problemas así porque sí, tienen que estar hilados. Entonces, vamos, que es el significado de culebrón y la mayoría de las series que salen en televisión últimamente. Sí, también sobre todo ¿cómo es? En Latinoamérica. En el próximo episodio. Siempre con esa voz. Pero vamos, sí. Y luego hay otro que lo habéis oído ahora por fuerza. O sea, esto que también viene un poco a la par de lo que he dicho antes. El tema siempre, ¿cómo era? Crece el césped del vecino de al lado es más verde, ¿no? Lo habéis, no, o sea, no, va por ahí, no sé, lo habéis oído. Yo tengo uno parecido, pero es un poco diferente. A ver, dispara. El que digo yo es, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pero es diferente. Sí, es diferente. Sí. Es diferente, pero es diferente. El del césped es que lo de los otros siempre es mejor que lo tuyo. Exacto. Siempre. No hay punto de no retorno. En ningún momento lo tuyo es mejor. Siempre te puedes quejar. Y en cambio el de Alma es más que si ves que pasa algo por ahí, ten cuidado porque te va a venir a ti. Exacto. Sí. Y luego hablando de césped, ya sabéis, cuando ha llegado un bárbaro o un tipo bastante duro, a menudo se le atribuye la frase que los romanos atribuyeron a Atila, que allá por donde pasó Atila, nunca más volvió a crecer el césped, porque Atila el Uno era tan fuerte que puso en jaque a la dinastía romana, ya sabéis, sobre todo la del occidente. Entonces, por ahí, pues era... Vamos, lo que quiere decir o lo que viene a decir es que pues era tan duro de roer el pavo, que era tan fuerte, pues y tan bestia que una vez que pasaba por ahí nadie se le atrevía a volver a retarle. Entonces, esto lo del césped siempre da mucho juego, todo se ha dicho. Aunque yo os digo una cosa, hablando del césped, que lo que tú has dicho, Víctor, de que siempre en el césped del vecino siempre es más verde, en mi caso no es así, porque yo vivo entre los dos jardines y mi césped siempre está verde. Frase de El Rabino, Casos Levin. Os la recomiendo, una película cojonuda. Por cierto, Jaime, mira lo que te dice Lozan. A ver, espera, que es que no lo he visto así. Dime. A ver, cuidado que me van a acribillar. Ese refrán de Atila no era por la cantidad de caballos que tenían que dejaban el terreno sin pasto por lo que se lo comían los caballos. Ahora me voy a tener que ir. Bueno, lo siento. A mí me sonaba más algo parecido, pero lo de los caballos no me acordaba. Yo creía que era más porque como el ejército era tan grande que lo chafaban todo y no crecía nada porque lo reventaban todo por ahí. Pero pues fíjate tú, o sea, yo tampoco lo tengo 100% seguro, Lozan, pero puede ser que a lo mejor sea por eso, porque es cierto que el ejército uno era inmenso, entonces puede ser que sea porque, claro, tenía tantos caballos que pues podría ser perfectamente válido. Entonces, a lo mejor tu explicación sea la correcta, porque, o sea, yo es cierto que había oído hablar de ella y he investigado, pero claro, ya sabemos que los refranes tienen muchos dichos, pero la tuya me convence más que la mía.
Entonces, y como me he equivocado, yo ya me callo y os dejo hablar a vosotros. ¿Alguien tiene un refrán para continuar la conversación? Sí. Venga, vamos a algo que nos va a sonar también a todos, que es estar entre Pinto y Valdemoro. Aquí los madrileños, ¿dónde están? Pues se aplica el dicho al que está medio borracho y al que vacila entre dos cosas u opiniones. Pinto y Valdemoro son dos pueblos vecinos próximos a Madrid cuyos términos están separados por un arroyo y cuentan que hubo en Pinto un borracho medio tonto, no lo sé, que solía ir por las tardes con algunos amigos a las afueras del pueblo y en cuanto llegaba al regato o arroyo que divide ambos términos, se divertía saltando diciendo a cada salto, ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro. Y en una de estas pues se cayó al fondo del riachuelo y exclamó, ahora estoy entre Pinto y Valdemoro. Y... ¿En serio? Este es el mejor que he oído hasta de momento. Este es como el de Homer Simpson, que cuando va a la embajada de Rusia y dice, ahora estoy en Rusia, ahora no. Ahora estoy en Estados Unidos, ahora en Rusia. Y de hecho, y claro, el guardia coge, le sacude una hostia y dice, no se permiten ese tipo de gilipolleces en el ejército. O sea, no sé si era con la embajada de Rusia, pero me acuerdo que era con una embajada y el caso es que le sacó de una buena leche, pero esto que has contado me ha recordado a esto de Homer Simpson. Y otra cosa, cuando has dicho Valdemoro me ha recordado, bueno, no es un refrán per se, es más bien un dicho de no hay moros en la costa. Y bueno, o sea, esto ya sabéis, esto era usado en la península ibérica cuando los moros en aquel instante pues estaban en auge y estaban conquistándolo todo. De hecho, su imperio fue mucho más grande que el Imperio Romano, todo se ha dicho. Y entonces, cuando veías los barcos venir, entonces es que estaban viniendo los moros del norte de África. Y eso, pues la gente, corre, hijo, que ahí vienen. Entonces, por esa razón, cuando no hay moros en la costa, que significa a fecha de día de hoy, no hay problemas, no hay por qué preocuparse, pues significaba que los moros no venían de África, del otro continente, a conquistarnos. Esa labor ¿cómo se llama? Quiero retomar el de Víctor un momento porque es que todavía me retumba lo de medio tonto. ¿En serio? ¿El refrán especifica que era medio tonto? Eso ponía. Vale. Mira, a ese respecto dice Chemica que eso lo hacen a día de hoy. Es una carretera. Imagino que se referirá a lo que has dicho de que hacen lo de pasar de un lado a otro de Pinto a Valdemoro. Sí, también lo hacen en Roma, eso, lo de coger y ir dando salto, porque Roma, claro, es otro estado, ¿no? No, el Vaticano es otro estado, entonces lo hacen. Ahora estoy en Italia, ahora estoy en el Vaticano, no sé, que como es un estado en sí, pues entonces en la película de Paul, no sé si la habéis visto, la del extraterrestre, ¿no? Sí, que es cómica. Sí. En un momento de la película paran con la caravana y se paran justo en una línea de cambio horario y hacen eso, saltan de un lado a otro, una hora más, una hora menos, rollo, estoy en el pasado, en el futuro, pasado, futuro. Joder, qué bueno. Nada, eso... bueno, la verdad es que, joder, fíjate tú, el Paul, la verdad es que yo no me acuerdo muy bien de esa película, pero es cierto que esa escena la tengo grabada, o sea, porque es básicamente idéntica a la de Homer Simpson y la coña es inevitable hacerla. De hecho, precisamente hace un par de días vi la coña de un tío que decía no me acuerdo que venía a hacer lo mismo, esta coña, entre tal sitio y otro sitio. Entonces dices, siempre está el gracioso de turno que no pierde oportunidad alguna en hacerlo. Mira, aquí tenemos otro que también es de aquí y también es de la Edad Media, va. Así no perdemos el ritmo. Estar en Babia. Ah, sí, el clásico. Lo habéis escuchado también. Babia es una apartada comarca leonesa que linda con Asturias, regada por un afluente del río Luna. Babia era el lugar de descanso preferido por los reyes de León en la Baja Edad Media. Con cierta frecuencia, el monarca, harto de los asuntos de palacio y las intrigas de los nobles, empeñados en instaurar un régimen feudal semejante al de Europa septentrional,
se apartaba a este lugar paradisíaco y alejado de los campos de batalla. Estas ausencias reales motivaban a menudo la inquietud de los vasallos, a quienes, cuando preguntaban por su señor, se les respondía evasivamente que el rey estaba en Babia. La expresión se hizo proverbial y pasó a la lengua común para describir a quien está distraído y ajeno a la realidad. Como curiosidad, pues Babia era un lugar famoso por sus caballos pequeños y robustos, y se cuenta que el caballo del Cid campeador procedía de este lugar. De ahí su nombre de Babieca. Bueno, joder, pues muy bien. Esto, fíjate tú que en Rusia, claro, este dicho es obviamente puramente español, pero en Rusia dirían que está en San Petersburgo y en Oriente hubieran dicho que estás en Belén con los pastores. Pero no, básicamente, a ver, lo que he dicho de San Petersburgo lo he dicho porque en el caso del zar, él se iba de Moscú harto ya también de las políticas y se iba a San Petersburgo a descansar, ya harto de sus consejeros. Y luego, pues bueno, el significado de que tú dices, el de estás en Babia, es básicamente el mismo que estás en Belén con los pastores. Es básicamente exactamente el mismo, de que estás distraído o estás en la luna de Valencia. O sea, podemos, si nos ponemos a darle vueltas a la cabeza, podemos sacar unos cuantos, pero que el significado es exactamente el mismo. Pero yo no hubiese dicho nunca que el de Babia venía de unas vacaciones de descanso que se tomaban los reyes. O sea, de algo de relax y tal, a estar empanado, hay un salto. No hubiese dicho que venía de ahí jamás. No, total. O sea, el de Belén con los pastores, pues obviamente lo sacas, ¿no? De que estás ahí en celebración porque el niño ha nacido, en fiesta, no sé qué, pues obviamente ahí lo sacas, no estás en Belén con los pastores, pues pensando en otra cosa. Pero el del Babia, yo tampoco tenía constancia alguna. Bueno, ¿qué os parece si vamos dejándolo por aquí? Se me ha ido rapidísimo. Porque se nos echa el tiempo encima, ¿no, Víctor? Sí. Tras tanta charla, pues... Te está quitando las frases, Víctor. Tienes que reprenderla. Bueno, ¿qué te va a proponer de picos pardos? Este suena también como de irse de fiesta, ¿no? Sí. ¿Queréis hacer una batería de dichos así rápido, sin explicación ninguna, o lo dejamos todo para una próxima? Mejor lo dejamos para otra. Para abrir boca. ¿En plan muerte súbita o cómo es? Muerte súbita, sí. Ahí. No sé qué, el otro no sé cuántos, el otro no sé qué. Soltamos aquí 15 o 20 en 10 segundos. Yo me pido de Chemica, te voy a poner mirando a Cuenca. Venga, va, empiezo yo. Venga. Venga, vamos a hacer orden, ¿vale? Empiezo yo, luego Alma, luego Daniel y luego Jaime. Vale. Y volvemos a empezar hasta que se nos acaben. Venga. ¿Sí? Sí. Venga. Sí, venga. De aguerridos está lleno el cementerio. A quien madruga, Dios le ayuda. De acuerdo, si te sacarán los ojos. Te voy a poner mirando hacia Cuenca. La historia las escriben los vencedores. No por mucho madrugar, amanece más temprano. A palabras necias, oídos sordos. Este va por ti, Víctor. No hay que meterse en camisa de 11 varas. Quien tiene vergüenza ni come ni almuerza. Por si las moscas. El que calla otorga. Yo veo que Alma tiene muchos humos, ¿eh? El que se enfada en la boda la pierde toda. Ostras, ¿yo qué digo ahora? Te habíamos pillado. Casa de herrero, cuchillo de palo. La ocasión la pintan calva. Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Yo ya he perdido. Vale. Sí, ella está fuera de... Vale. Yo estaba respetando por si quería regalar. Vale. Quien mucho abarca, poco aprieta. Ser más feo que Picio. No por mucho madrugar amanece más temprano. Eso lo he dicho yo. ¿Sí? ¿Lo has dicho? Yo no me acuerdo de eso. Sí, lo revisaré. Lo he dicho. Vale, venga, pues me borro. Siguiente. Las cerradas no entran moscas. Eso también lo ha dicho Alma, yo creo. No. No, yo he dicho por si las moscas. Bueno, pues pasar la noche en blanco.
Y paso palabra, venga, va, vamos a dejarlo aquí. A quien buen árbol se arrima, buena sombra de cobija. No, ya, vamos a dejarlo por aquí. Así, hijo. Yo ya estoy a 2 velas, me he quedado a 2 velas. Correcto. Mogollón de refranes al día, ¿eh? Os lo digo en serio. Quien se fue a Sevilla perdió su silla. Vámonos. Efectivamente. Bueno. Que volvió y lo recuperó. Te voy a decir el último, ¿vale? Venga. Venga. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, ¿esto se puede convertir en un refrán? Por favor. ¿Podemos ponerlo? Sí. Dejaremos de lado esta verborrea tan divertida y saldremos en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Y para los que nos estáis escuchando en diferido en los podcasts, pues que sepáis que tenemos Twitch cada viernes a las 8 de la noche hora española. Estamos en el canal de Saga-Galdin, pues nada, haciendo los podcasts en directo que se emitirán a la semana siguiente, el martes. Y nada, dicho esto, que sepáis también que tenemos servidor de Discord, Saga-Galdin, refugioelaventura@gmail.com es nuestro email, y el Instagram de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @Saga-Galdin, todo junto. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias por escuchar este programa una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por estar aquí una semana más con nosotros y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias y recordad, como dijo Sócrates, hay momentos en que no es momento para proverbios.